En un momento reiniciamos, muchachos, permítanme un momento. Profe, Diga usted, Santana. en la parte del ejercicio que quedó como de tarea, iba a ser el mismo procedimiento para el resultado de Z, ¿verdad? Así es, respecto a la Ok, actividad, exactamente. ok. Que al final de la clase pues, les diría las instrucciones para la actividad. Ahorita pues les voy a explicar cómo es que se realiza cada caso. Ok. Ahí vamos, ahí vamos. Nos faltan ya poco para iniciar. Profe, yo tengo una duda. Escucho. ¿Para cuándo, bueno, más bien cuándo teníamos que subir el examen diagnóstico? Creo que quedó para ayer. Les di opciones de por correo o había espacio en la plataforma, que no tiene valor, pero sí estaba su tiempo ahí para ingresarlo. Pero no tiene tiempo, ¿verdad? Es que lo quise checar y no, no me salió, pues, el tiempo. Creo que estaba hasta el día de ayer, pero había que revisarlo. No tiene valor, solamente es para pues, calificarlo, ya más o menos No tiene valor, pero al final sí tiene valor. no tiene valor porque solamente para hacer el reporte de lo que aprendieron el cuatrimestre anterior. Muy bien. Ok, vamos a iniciar. Bien, muchachos. Como les dije hace un momento, es algo largo el tema. Entonces me voy a ir paso por paso, o caso por caso. Son 9 casos, quiere decir que vamos a hacer 2 ejemplos por caso, 18 ejemplos. No los vamos a ver todos el día de ahora, pero vamos a ir avanzando de uno por uno. Les pediría de favor que silencien sus micros para que solamente me escuchen yo. Y ya cuando concluya el segundo ejemplo, les daría la oportunidad de que iniciesen sus preguntas respecto al caso que estemos viendo. Muy bien. Y al igual que siempre, les pediría en su momento que me ayudaran algunos de ustedes pues, a elaborar algún paso. Ok, voy a bajar el documento. Esos son los datos que vamos a utilizar. Voy a estar subiendo y bajando un documento para hacer los ejemplos. Ok, caso 1. Voy a redactar el texto del caso 1. Se utiliza para calcular el porcentaje y el número de datos que existe entre la media y un valor menor que la media aritmética. Cada caso tiene un texto y es obviamente diferente, y cada caso tiene una gráfica diferente. Su simbología es la siguiente.
me refería a esto. Esta es la simbología del caso 1. Cada caso, repito, tiene su texto y cada caso tiene su gráfica. Esta es la Profe, correspondiente al caso 1. Escucho. entonces por eso nos dijo que todavía no hicimos la actividad, ¿verdad? Porque todavía nos va a dar las instrucciones de qué caso es. Exactamente. De hecho, Ah, en la actividad, bueno, lo que pueden no es- ustedes aventajar de la actividad, pues es lo primero que acabamos de ver, que es esto. Ujú, Nada más. Pero respecto a los casos, aún no. ok, Por lo sí. siguiente, muchachos, el tema está largo, entonces la actividad correspondiente a esta semana, pues solamente va a ser de los casos que veamos esta semana. No les puedo pedir que hagan todos los ejemplos si no hemos visto todos los casos. ¿Sí me explico? Sí, Ok. Voy entonces a continuar. Ok, dice, caso 1 se utiliza para calcular el porcentaje y el número de datos que existe entre la media y un valor menor que la media aritmética, y su simbología es la siguiente. Si van a imprimir ustedes su tabla, o, bueno, si la van a imprimir, yo les sugiero que al reverso de la tabla pongan la simbología de cada caso. La simbología es parte del formulario. Ya cuando veamos la aplicación y aún más, ya cuando tengamos el examen, ustedes se van a poder auxiliar de esta simbología para desarrollar su examen. O ya cuando les comparte este documento, pueden ustedes copiar la tabla, perdón, la gráfica, e ir haciendo en su formulario que les compartí, e ir pegando la simbología de cada caso. Ok, me voy a regresar al documento anterior. Aquí tenemos ya la media, que es, voy a copiar esta parte, que es la media, la desviación y los datos. Esto lo voy a copiar porque lo vamos a utilizar en cada cálculo que realicemos. Entonces, para estarlo visualizando, aquí está. Media, desviación y población. Y voy a marcar los valores que nos está pidiendo que hagamos con el caso 1. Aquí está, es el 60. Vamos a elaborarlo con el caso 1. Y también aquí está, el 74. ¿Están de acuerdo? Según los números romanos. Sí, profe. 60 y 74, de hecho ya quedaron ahí marcados. Son los dos ejemplos que realizaríamos del caso 1. Ok, entonces vamos a hacer el cálculo para el primer valor, que es 60. Entonces, por favor, me va a ayudar Arceo, si se encuentra, a elaborar el siguiente cálculo. 60 menos la media aritmética, que es 75.45, entre 12.10. Primero hagan la resta, muchachos, y posteriormente hacen la división. ¿Cuánto le resulta, señorita Arceo? Dice que primero sea la resta, ¿verdad? Así es. Maestro, ¿y si sale negativo no pasa nada? No, no pasa nada. Ok. Me salió menos 1.27. Gracias. Muy bien. Ok, muchachos, para ejemplos futuros, de aquí en adelante, este resultado que obtuvo la señorita Paulina Arceo es el que vamos a utilizar para buscarlo en la tabla. No es necesario que anoten este resultado, el que importa es el de la tabla. Para futuros ejemplos, pueden omitir, me refiero a hacer el cálculo, lo visualicen en la calculadora, van a su tabla y lo visualicen en su tabla. Para concluir, señorita Arceo, ¿qué porcentaje le corresponde a 1.27? Vea su tabla y fila 1.2, columna 7.
¿Qué valor es? Me sale que es 39.80. Correcto. Gracias. Bien, muchachos, este es el que nos importa, el 39.80, el 1.27, repito, lo pueden omitir. De hecho, hasta escribirlo. Pueden ustedes pasarse, nada más visualizarlo y pasarse a la tabla. Ok. ¿Qué dato nos pide que elaboremos aquí en... Bueno, voy a dejarles esta gráfica limpia para que sea el valor, la gráfica Profe. que... Dígame usted. ¿De dónde salió el 38, el 39.80? De la tabla. De la que hicimos con... De la que usted nos pasó. Exactamente, es correcto. Es correcto. Voy a dejarles esta imagen para que sea la simbología para que ustedes la puedan copiar. Y voy a pasar el cálculo aquí abajo. 60 menos 75.45 entre 12.10, que el resultado fue menos 1.27 y en la tabla fue 39.80. 39.80%. Ok. Entonces, ahora aquí en la gráfica. La primera gráfica se las voy a dejar así limpio para que sea su simbología. Aquí en la media, aquí donde está la M, pues le va a corresponder el valor de la media. Aquí vamos a poner 75.45. Obviamente el valor que estamos utilizando, aquí donde dice X, le va a corresponder el 60. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Ok. Dice nuestro caso 1. Se utiliza para calcular el porcentaje. Ya tenemos el porcentaje. 39.80. Ese es el porcentaje que está entre 60 y 75.45. Voy a regresar un poquito al texto. Dice, se utiliza para calcular el porcentaje y el número de datos. El número de datos. O sea, ¿cuántos datos hay en este espacio? Aquí voy a poner el planteamiento, bueno, la fórmula. El 100%, 120 datos, que es el total. Bueno, lo voy a subir un momento. Aquí está el dato. Aquí está el valor, perdón. La población son 120 datos. Entonces, 120 datos corresponde al 100%. En la regla de 3 quedaría entonces cuántos datos, y se plantea con una X, pues le correspondería a 39.80. Bueno, el cálculo, muchachos, quedaría sencillo. No vamos a utilizar la X como incógnita porque, como se darán cuenta, aquí tenemos otra X y no quiero que se vayan a confundir. Entonces, lo vamos a utilizar la fórmula con la letra Y. Vamos a cambiar la incógnita de X por la Y. Entonces, aquí cambiaríamos por la Y. Y el cálculo quedaría muy sencillo. 33.16. 39.80%, lo vamos a multiplicar por los 120 y lo vamos a dividir entre 100. ¿Cuánto dijo, perdón? 33.16. 33.16 y este cálculo, este es el único cálculo que lo vamos a redondear. Entonces quedaría en 33 datos. ¿Están de acuerdo con sus compañeros? Si es 39.33. Hagan el Sí. cálculo, por favor. Así es. 39.80, 120 entre 100. Sí es, profe. 39.80
por 120 entre Me sale 100. 47.76. Sí, está A mí en, también me Igual a mí. 47.76. ya redondeado da 47.76, que redondeado sería 48. Y eso se interpreta como 48 datos. Ok. Les pedí que lo verificaran porque sí estaba incorrecto. Entonces, aquí le vamos a agregar en la gráfica que en este porcentaje existe 48 datos. Así quedaría. Bien, ese sería el primer ejemplo. Okay. Vamos a hacer el segundo ejemplo y ahorita les doy la oportunidad de hacer preguntas. Voy a regresar un poco al documento. El otro valor que vamos a hacer es 74. Entonces, ¿Sigue siendo el caso 1, verdad, profe? sigue siendo el caso 1, así es. Entonces, por favor, Martínez Falcón va a realizar el siguiente cálculo, por favor. Sí, profe. Ahora el de 74. 74 menos la media aritmética, que es 75.45. 75.45 entre 12.10. Primero haga la resta y posteriormente lo divide. Por favor. Sigue siendo el caso 1. Menos 0. Sí. Me da menos 0.1. Bueno, menos 0.11. Ok, ahora búsquenlo en la tabla. Fila punto 1 y columna 1. $4.38. Gracias. Profe, ¿en dónde sacó el 74? Perdón. El 74. El 74 lo tomé de esta tablita. Esa tabla es la que hemos estado utilizando para hacer todos los casos. Y aquí nos dice qué valores son con qué caso. Como vamos con el 1, son estos dos. Por eso son los que están ya marcados. Y ya cuando pasemos al 2, pues serían otros valores. Muy bien. Ok, gracias. Ok, aquí les comenté hace un momento que si quieren omitir el menos punto 11, lo pueden hacer y solamente poner el valor correspondiente a la tabla. Ok, para concluir entonces ya este ejemplo, bueno, vamos a calcular de una vez los datos, ya para pasarlo a la tabla. Compañero Ulises Ochoa, por favor, haga el siguiente cálculo. 4.38 por 120 entre 100. Y me dice el resultado ya redondeado, por favor. Pues ya dice aquí. ¿Se cuenta, compañero Ulises Ochoa? No se encuentra. El compañero Javier Hernández. ¿Qué pasó, profe? ¿Podría elaborar el cálculo de 4.38 por 120 entre 100? Sí. Por favor. $5.26, ya redondeado. Ok, el redondeado sería entonces nada más 5 datos. Ok, gracias. Para concluir el ejemplo, ya cuando ustedes hagan su actividad, aquí en la gráfica, pues hay que poner los valores. 75.45, que es la media, y el valor de X que en esta ocasión estamos utilizando
es el 74. Y pues, aquí en la gráfica, el porcentaje correspondiente, 4.38%, y los datos, 5 datos. Ok. Ahí está. Ahora sí, concluimos el caso 1 y les escucho sus preguntas. Profe, yo nomás no sé la tabla de cuál es lo que están hablando, de que están redondeando al final de eso de 4.38%. Ok. Este dato es porque voy a subir un poquito el documento. En el texto del caso 1 nos pide que hagamos dos cálculos. Nos dice, se utiliza para calcular el porcentaje y el número de datos que existe entre la media y un valor menor que la media aritmética. Se nos pide el porcentaje y el número de datos. Ya hicimos el cálculo del porcentaje, que fue el de 39.80. Pero, ¿cuántos datos hay en ese porcentaje? Por eso le agregamos este paso que está aquí, que fue saber cuántos datos hay en 39.80. Y en cada caso hay que elaborar esta parte, porque nos está pidiendo dos resultados, el porcentaje y cuántos datos. Sí, pero lo del porcentaje, ¿de dónde es? ¿Dónde lo están? ¿Qué dice? Que se fijan en una tabla, fila, no sé qué, y eso, profe. Y a ver, haga este cálculo. Haga el 74 menos 75.45, dele igual y lo divide entre 12.10. ¿Cuánto le dio? 74. Menos, Dijo que lo íbamos a hacer separado, ¿verdad? así es, primero haga la resta y luego lo divide. Ok. ¿Cuánto le resultó? Dejé porque lo hice todo junto. Oh, ya era esa tabla, profe, lo malo que tenía duda. Es en esta tabla, pero para que lo verifique cuánto fue lo que le dio, menos punto 11. Ujú. Okay, aquí está es fila punto 1 y columna 1. Por eso es 4.38. Todos los valores se tienen que multiplicar por 100. Ok. ¿Okay? ¿Correcto? Dejé. Sí, ya. Esa tabla está en la plataforma ya para que la descargue. Ah, ok, ya. Gracias. Muy bien, por nada. Más preguntas del caso 1, muchachos, les escucho. Profe, yo es sobre la simbología, ¿se refiere a las gráficas? ¿Van a ser diferentes o Así cómo? es, exactamente. Las gráficas van a ser diferentes. Cada caso tiene su texto y cada caso tiene su gráfica. Ya cuando veamos los 9 casos, la recomendación es para que en el examen no estén visualizando datos de los ejemplos, pues que ustedes tengan en otro documento, le ponen así. Voy a subir un poco el documento. Este es el caso 1 y le agregan su gráfica. Caso 2 y le agregan su gráfica. Caso 3 y su gráfica. Porque son diferentes, cada Ah, ok. gráfica es diferente. Muy bien.
Pero siempre va a estar la X y la M ahí. Así es. Ahorita Ok. que veamos el caso 2, pues ya van a dar ustedes la diferencia. Ok, gracias. Por nada, ¿puedo continuar? ¿La fórmula va a ser la misma para el caso 2, profe? ¿La fórmula de Z va a ser la misma? Sí, todavía sigue siendo la misma. Ok. Muy bien, voy a poner el texto del caso 2. Recuerden que este documento se los voy a compartir así como lo editemos. No va a estar concluido porque nos van a hacer falta más casos, pero hasta dónde vamos. Ok, caso 2. Se utiliza para calcular el porcentaje y el número de datos que existe de un valor menor que la media, hacia abajo. Su simbología es la siguiente. Ahora, por favor, quiero que observen la simbología y que me digan qué notan de diferencia al del caso 1. Las líneas. Las líneas. ¿Qué tienen las líneas? Las líneas que están como Sombreadas, lo que sombrean. cruzadas Ajá, dentro de, antes estaban entre la X y la M y ahora están nada más del lado de la X. correcto. Muy bien, gracias. Esta gráfica se las voy a dejar para que la copien tal cual, la simbología. Como les dije al principio, cada caso tiene su simbología. Ok, volví a tomar el dato de la media, la desviación, y voy a regresar al documento para ver qué valores vamos a hacer con el caso 2. Que lo voy a remarcar, ese es el 62.5. Tome nota del 62.5. Y el otro ejemplo, el otro valor es 68. 62.5 y 68 son los que vamos a realizar con el caso 2. Ok, entonces aquí vamos a hacer el primer ejemplo. Y compañera Paola Cisneros, usted va a calcular el valor de Z. 62.5 menos 75.45 entre 12.10 y nos dice el valor de la tabla, por favor. Si se encuentra, señorita Paola. Sí estoy, profe. Gracias. Gracias. Solamente les pregunto para estar pues, seguro de que me están auxiliando. Primero haga la resta, Paola, y luego lo divide. Es menos 1.07. ¿Y en la tabla cuánto le corresponde? Tiene aquí el valor de la... Es que la tabla se me acaba de... Dijo 1.07. 35.77. 35.77, es correcto. 35.77. Recuerden que el que importa es este valor. Ok. Por favor, observen un momento la tabla, la gráfica. Todavía no vamos a hacer el cálculo de los datos. Observen, por favor, la gráfica. Aquí en medio, ya saben ustedes que es 75.45. El otro valor que estamos utilizando, el de la X,
es 62.5, es el valor que va aquí. Voy a hacer unas ediciones aquí en la gráfica que voy a borrar para que no se vaya a confundir más adelante. Si fuera el caso 1, este espacio que no está sombreado, o lo que no tiene líneas, es el 3577, este espacio. Pero el caso 2 nos está pidiendo que calculemos el espacio que está sombreado, o sea, esta partecita de aquí. Ahora, toda la gráfica, me refiero a la mitad de la campana, todo lo que es la mitad de la campana, equivale al 50%. O sea, toda la gráfica es un 100%, pero de aquí, toda esta parte vale un 50%. Pues, o sea, la mitad. ¿Sí me explico? Ok, así. Esto vale un 50. Obviamente, para el otro lado equivale a un 50% y todo vale 100. Entonces, muchachos, ya tenemos aquí cuánto vale esta parte, que es la que no tiene líneas. Y sabemos que la mitad equivale al 50%. ¿Cómo calculamos la parte que está rayada? ¿Cuál sería el procedimiento, el cálculo que realizaríamos? Escucho propuestas. ¿No sería nomás dividirlo entre 50? ¿O tiene que ser Dividirlo no. Si ya sé que la mitad, restarlo, exactamente, restarlo, Okay. correcto. Muy bien, entonces aquí le vamos a agregar, perdón, aquí quiero que agreguen, bueno, lo voy a agregar, ¿no? ya después ustedes lo van a escribir igual, que en el caso 2 se le resta el 50%. Sí, 50 menos. Es correcto. Bien, me pasé hasta la segunda gráfica, pero ahorita nos regresamos. Entonces, muchachos, vamos a complementar el cálculo. 50% menos 35.77. 14.23. 14.23. Ese es el valor que le corresponde a la parte que está sombreada. O sea, aquí vamos a poner 14.23%. Dígame. Eso solo lo hizo para reducir como el término, ¿no? Lo hice como para... no, a ver, explíquese. Es que, por ejemplo, pues si tiene, en vez de hacerlo por el 100%, por el 50%, porque está de la mitad de cero. Exactamente, porque es la mitad, así es. Todavía no estamos utilizando la otra mitad, entonces el cálculo aritmético es, voy a bajar un poquito la tabla, si yo sé que la mitad de la gráfica vale el 50 y ya sé lo que no está rayado vale 35.77, el caso 2 me está pidiendo lo que sí está rayado, por eso es esta parte. Voy a borrar este dato para que no se vayan a confundir. El resultado entonces es 14.23. Y señorita Michelle Rea nos va a ayudar a calcular cuántos datos hay en ese porcentaje. Entonces, el cálculo ya no lo haríamos con el 3577, lo haríamos con el 14.23 por los 120 entre 100. No, también, pero no tengo estúpido. ¿Cuánto sería, señorita Michelle Rea? Dice que si la permite un momento. Por supuesto. Claro que sí. Por supuesto. A ver, espérate, no.
17.07, aquí redondeado, entonces sería 17 datos. Y es el que pondríamos entonces aquí en este espacio. ¿Qué le podemos poner aquí por un ladito? 17 datos. Okay. Muy bien. Me pasé a la segunda gráfica. Me voy a regresar aquí a la primera para hacer el otro ejemplo. ¿Recuerdan ustedes cuál era el valor para el otro ejemplo? Sí, 68. 68. Perfecto, gracias. Compañero Godínez, usted va a elaborar el cálculo, por favor. 68 menos 75.45. Primero haga la resta y luego lo divide y nos dice el valor de la tabla. Sí, compañero Godínez. Sí, profe, lo estoy haciendo, güey. Gracias. Okay. Me dio .61. 0.61. Ahora búsquenlo en la gráfica, en la tabla, perdón. Voy. Fila punto 6. Fila punto 6 y columna 1. Punto 22. Bueno, 22%, ¿no, profe? 22, ¿qué más? 22.91, ¿no? No, es 57. ¿57? Sí, en la fila 6. Es fila 1, ¿verdad, profe? Ah, sí. Fila punto 6, columna 1. Es que estaba viendo la 0, perdón. Entonces, Sí, 22.91. 22.91. Ok, gracias. Muy bien, para complementar, es el mismo caso 2, le vamos a restar el 50%. 50 menos 22.91. 27.09. 27.09%. Y de una vez para complementar el cálculo de los datos, 27.09 por los 120 entre sí. 22.50. Redondeado sería 23 datos. Okay. Cuando ustedes... 33, perdón. Es 33. 33. No 23. Sí. Ok, 33. Godínez, dígame. ¿No? No, profe, yo no pregunté. Escucho, dígame, Santana. ¿Me recuerda a qué valor le restó el 50%? Al porcentaje que nos dio en la tabla, aquí está el cálculo, 50 menos 22.91. Estamos en el caso 2 y en el caso 2 se le resta el 50%. Para complemento, muchachos, cuando ustedes vayan a hacer su actividad, hay que editar la gráfica. Aquí en la gráfica, el valor de X que estamos utilizando ahora es 68. La media es 75.45. Y los resultados que obtuvimos, el porcentaje ya restándole el 50%, 27.09, y los datos que se calcularon fueron 33 datos. Y así quedaría la gráfica. Cuando ustedes hagan su actividad, así como está este ejemplo, así es como lo tendrán que exponer. Nos queda menos de un minuto.